aquí entre dos. Y está con nosotros aquí entre dos Luz Adriana Gutiérrez Velázquez. Ella es licenciada en nutrición por la Universidad de Guanajuato, maestra en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública, diplomada en nutrición pediátrica por la Universidad Iberoamericana y también actualmente ella es supervisora de procesos en los servicios públicos de salud del IMSS Bienestar. Adriana, qué gusto que estés aquí entre dos, antes que otra cosa. Muchas gracias por recibirme. ¿Y cuál es el motivo de esta plática durante esta semana? Pues sí, hablar del problema de la obesidad infantil, de la comida chatarra, de cómo tener buenos hábitos alimenticios, cómo empezarlos a introducir desde las primeras etapas de la vida de las niñas, de los niños. Así que pues es un tema muy importante. Y vamos a iniciar con esto, Adriana. ¿Qué tan grave es el problema de la obesidad infantil en nuestro país? Bueno, el tema del sobrepeso y la obesidad infantil en México pues ha incrementado o se ha hecho crítico en los últimos 20 años principalmente, pero esto no es nuevo. Hay ciertos eventos, ¿no?, que propiciaron que se disparara, no es que no antes no existiera, pero que se disparara a los niveles que hoy por hoy tenemos. O sea, donde cerca de un 17 al 23% de niñas, niños y adolescentes tienen sobrepeso y del 17 al 21% de niñas, niños y adolescentes tengan obesidad. Entonces, si lo vemos ya en conjunto, pues es un alto porcentaje de la población que está teniendo esta forma de mala nutrición. ¿Y cuáles son esos factores que provocaron precisamente ese aumento del sobrepeso y la obesidad infantil? Bueno, podemos ubicar en distintos niveles los factores de la mala nutrición. El primero, y que es donde luego queremos atacar el problema y decimos, es en las casas o peor aún, ¿no? Todavía con el estigma o estos roles de género que se perpetúan, ¿no? Que se culpabilizan la mujer cuidadora respecto al sobrepeso, obesidad y al general de la salud de las niñas y niños. Sí tiene que ver, o sea, tiene que ver la familia y el entorno comunitario. Pero esto, pues a su vez, está determinado por lo que pasa, ¿no?, en donde viven. O sea, ¿qué lo determina? Servicios públicos, ¿no? A veces. También las cuestiones de disponibilidad de alimentos, en lo cual podemos indagar un poco más, los que son los ambientes obesogénicos. También ciertas barreras en el acceso a los servicios de salud, que es por algo que en el IMSS Bienestar estamos impulsando y trabajando para que sean más accesibles y sobre todo también más pertinentes para la población. Porque muchas veces, pues la práctica tradicional, pues se mide, se pesa y te dan una lista de alimentos, ¿no? Sin antes conocer si hay disponibilidad o si tienen acceso a Claro, es muy fácil Exacto. decirte que, pero hay que ver las circunstancias económicas principalmente de las familias, ¿no? Exactamente, y sobre todo, justo a eso voy, algo ya más macro, algo más político, son las políticas en sí y pues las situaciones como el empleo, el acceso a los servicios, que también va a predisponer que una persona o prefiera consumir agua, que muchas veces el agua no es tan disponible como todo mundo nos imaginaríamos, y que podría ser una bebida azucarada más relativamente segura en términos de inocuidad, es decir, que no enferme en ciertas regiones. Entonces, es muy estructural el tema, más allá de que si las personas deciden o no comer. Adriana, explícanos, ¿qué son estos ambientes obesogénicos? Bueno, los ambientes obesogénicos son aquellos donde principalmente se caracterizan porque hay una gran promoción de alimentos que dominamos pues comúnmente chatarra, es decir, alimentos ultraprocesados. Eso es importante también diferenciar de otro tipo de alimentos que también están procesados, pero que los ultraprocesados son aquellos que van a tener azúcar añadida, en grasas trans, aditivos, que a veces pueden llegar hasta tener más de 20 ingredientes en un solo producto, hasta en una barra de cereal, por ejemplo, que creemos saludable, y también que van a tener muchos edulcorantes. Entonces, esas son las características de un alimento, incluso a veces le llamamos productos ultraprocesados. Los sellos que se han impuesto a estos alimentos procesados, ¿qué tanto han podido ayudar precisamente a combatir el problema del sobrepeso y la obesidad? La verdad, en un estudio reciente del Instituto Nacional de Salud Pública, se documentó como una campaña, obviamente esto va acompañado de ciertas estrategias, pero acompañado de una campaña también que facilite el cambio del comportamiento. Eso es muy importante resaltarlo, y hacia donde el enfoque pues que le queremos dar incluso desde la atención,
que va propiciando que las niñas y niños sí reconozcan de manera muy visual, y en este estudio se ve que los han reconocido, y que también el cierto lenguaje de cómo comunicamos o educamos respecto a los sellos va impactando. Entonces, por ejemplo, si les vamos a dar más, lejos de ser restrictivos, dar más opciones de cómo consumirlos o de los efectos que también producen, pues sí ha tenido un impacto. Y lo importante, precisamente, y por eso estamos aquí entre dos tocando estos temas, es que la gente tenga claridad sobre lo que implica este alimento ultraprocesado y los efectos negativos en la salud de la población. A mí me gustaría preguntarte también aquí entre dos, Luz Adriana Gutiérrez Velázquez, es cómo se puede detectar problemas de sobrepeso u obesidad en los niños y las niñas. Ok, primero, el más, digamos, visible, el que comúnmente vemos, es el peso. Sin embargo, pues también hay veces que el peso puede estar bien y no necesariamente el niño no tenga un problema de sobrepeso o obesidad, porque la obesidad en sí pues es el porcentaje elevado de tejido adiposo. Entonces, hay veces que esto no se observa y ves a una niña o niño. Además que ya también epidemiológicamente y lo que vemos a la alta prevalencia, pues a veces no los vamos a notar porque el muy gran porcentaje de niñas y niños ya tienen sobrepeso y obesidad. Entonces, a veces era muy fácil identificarlos. Hoy por hoy ya no es tan sencillo. Adriana, yo te hice esa pregunta porque había el concepto de que mientras más, ahora sí, gordito o gordita estuviera el niño o la niña, era sinónimo de estar sano o sana. Así es. Esto va muy relacionado con los constructos que como sociedad vamos teniendo de cómo debe verse un cuerpo sano. Nos podemos ir a ambos extremos, ¿no? Hasta cómo debe verse un cuerpo delgado, cómo debe verse un cuerpo de lo que sea. Entonces, en esta falsa creencia de que hay diferentes tipos de cuerpo también. Entonces, eso sí ocasionó, sobre todo anteriormente, pues se creía eso, porque había también un problema de desnutrición muy severo que teníamos, pues en los años 50, 60. Nos fuimos al extremo. Todo esto pues va relacionado con ciertos también eventos históricos. Entonces, y económicos y políticos que han ocurrido en el país. Entonces, de los que me gustaría que hablaras, Adriana. Uh-huh. ¿Cuáles son estos eventos principalmente que detonaron el problema del sobrepeso y la obesidad desde etapas tempranas de la vida en este país? Uno, el más próximo, es, el Tratado de Libre Comercio, ahora el TECMEC, cuando, pues, ante esta, política económica, se aperturó la entrada de muchas empresas que, digamos, modificaron el entorno alimentario y propiciaron un entorno o un ambiente obesogénico. Entonces, se volvió más asequible, que pudieran las personas acceder a estos productos, lo cual también vulneró a las poblaciones, pues, con más marginación, o con más carencias sociales, porque al ser un producto que me sabe rico, que me cuesta más barato, que es más fácil, que no me invierte tiempo, ¿no?, en cocinar, la gente, obviamente, pues, por la practicidad, íbamos a preferir eso. Además, a nivel, digamos, ya biológico, estamos programados para elegir este tipo de alimentos. Entonces, pues, obviamente, eso propició. Recientemente se han hecho distintas políticas para, digamos, bloquear, entre ellos el etiquetado, el impuesto a los refrescos, esta nueva ley de que prohíbe la venta de alimentos ultraprocesados en las escuelas, y que justo bloquean en distintos, digamos, puertas o ventanas, acciones integrales. Uh-huh, exactamente. Duda. Luz Adriana Gutiérrez Velázquez, hablar desde el conocimiento, ¿no?, sobre este tema de la semana, que es la obesidad infantil, se puede evitar desde etapas tempranas y sobre todo el papel que juega la comida ultraprocesada. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí entre dos. Luz Adriana, me gustaría preguntarte, ¿qué es comer sano? Comer sano tiene ciertas características. La primera de ellas es que debe de ser, digamos, completa, es decir, que tenga todos los nutrimentos necesarios, que sea adecuada, es decir, que sea apropiada al contexto, digamos, cultural que tenemos, que sea variada. Esto es muy importante porque casi ya no estamos comiendo tan variado como anteriormente. Nuestra variedad de alimentos se ha visto muy reducida, que sea inocua, y es decir, que no nos enferme, y que sea suficiente, es decir, que nos dé la cantidad de energía, micronutrimentos y macronutrimentos, que ahorita especificamos cuáles. Los micronutrimentos son vitaminas, minerales, que comúnmente los conocemos, y los macronutrimentos son las proteínas, los hidratos de carbono y las grasas, que nuestro cuerpo necesita.
Pues sí, la realidad, como nos comentabas el día de ayer, que los escasos recursos económicos impiden comer sano. Depende. Esa es la frase que a todos los nutriólogos nos gusta, es la más frecuente. Depende, obviamente hay ciertas características en distintos entornos que pueden variar incluso de un poblado a otro que está a 15 minutos o en la ciudad de una colonia a otra colonia. Depende mucho pues de la disponibilidad de alimentos, las condiciones también de las familias que pueden facilitar o obstaculizar ciertos alimentos, el acceso a ciertos alimentos. Aquí entre dos, Adriana, por ejemplo, el comer un plato de frijoles es sano para la salud de la gente. Es sano, sin embargo, hay que complementarlo. Entonces, algo que comúnmente pues es recomendable pues es comer las leguminosas, que son las lentejas, los frijoles, las habas, los garbanzos, con una fuente de cereal, que es decir, de preferencia cereales integrales, que es, por ejemplo, la tortilla, nuestra tortilla, todos nuestros productos derivados del maíz que tenemos, es una muy buena fuente de cereales integrales. En su caso, pues arroz, pasta, dependiendo pues la pertinencia también cultural que se tenga, que se pueda acceder a este alimento. Y así tenemos proteínas de alto valor biológico. ¿A qué edad es importante que las familias comiencen a procurar una buena alimentación para las niñas y los niños? Bueno, esto si nos ponemos muy estrictos desde la etapa gestacional. Desde la etapa gestacional es muy importante porque es también una protección para la mujer que está gestando, que tenga una alimentación adecuada y también va a programar, le decimos programación metabólica, la salud de la niña o niño que vaya a nacer. Entonces, eso es muy importante. Ya después cuando nace, la lactancia materna es clave y es el principal alimento que la persona debe tener en los primeros 6 meses de vida y posteriormente tener una alimentación complementaria, que le llamamos, es complementaria a la leche materna, hasta los 2 años. Entonces, ahí debe tener cierta composición, también debe estar muy variada. Anteriormente solamente se daban caldos o tecitos, ¿no? A las niñas y niños y esto en realidad no les estaba nutriendo. O lamentablemente en la oferta que tenemos de productos, los productos que son para este grupo de edad, para niñas y niños pequeños, pues son altamente contienen una gran cantidad de azúcares simples principalmente. Entonces es muy importante que sea lo más natural posible durante esta etapa. Incluso no ni endulzarlos ni sazonarlos, o sea, que la niña o niño reconozca los alimentos de manera natural. Eso es muy importante. La miel, por ejemplo, hablando de dulce, de sabores dulces. La miel es igual un alimento que preferiríamos evitar durante esta etapa, también por un tema de inocuidad, a veces puede estar contaminada y no sustituye en ninguna manera o no es una opción saludable, sí más natural, pero no necesariamente saludable al azúcar. Bueno, Adriana, hay la percepción también de que comer sano es más caro, ¿es así? No necesariamente. O sea, obviamente tenemos una gran diversidad de alimentos. En el IMSS Bienestar estamos pues totalmente fortaleciendo al personal de salud de ser muy pertinentes en las recomendaciones que demos. Porque si yo le digo a una persona, oye, tienes que comer salmón, pues no, o sea, puede ser el pescado que se da en su región, ¿no? Si es que se da, si no, dependiendo, hay una cierta frecuencia recomendada de estos pescados envasados, es decir, sardinas, atún, que podrían ser un poco más accesibles, que si bien son procesados, no están tan ultra procesados, ¿no? Pero claro, con ciertas recomendaciones de ingestas. Y ahora me gustaría preguntarte, por ejemplo, hay la percepción también de que un niño o niña con sobrepeso y obesidad va a ser un adulto con sobrepeso y obesidad casi siempre. Casi siempre. O sea, esto sí llega a suceder. Sobre todo, aumenta también el riesgo de tener otro tipo de enfermedades metabólicas que pueden ser incluso no visibles. O sea, justo en la primera sesión hablábamos de que muchas veces se puede no notar. Entonces, que puede ser un cuerpo que podríamos decir normal y entre comillas obviamente, pero que puede tener metabólicamente, es decir, lo que no vemos, puede estar ya con un problema. ¿Esto en qué lo observamos? Generalmente puede ser un cuerpo físicamente, pues digamos, delgado, pero hay una acumulación de grasa visceral, ¿no? O grasa en la cintura, por ejemplo. También puede haber acantosis nígricas, que es decir, un escurecimiento en pliegues, principalmente de cuello o axilas, que esto nos está hablando que también hay un problema de resistencia a la insulina. Hay verruguitas que a veces salen en el cuello muy chiquititas
muy chiquititas, pero también es un signo. Y por eso, sin duda, Luz Adriana Gutiérrez, es importante cuidar la forma en que comemos desde las primeras etapas de la vida, estar muy al pendientes como madres, como padres, como familiares. ¿Para qué? Pues para evitar precisamente problemas, enfermedades en el futuro, y de eso también vamos a hablar, por supuesto, aquí entre dos. Y bueno, mañana vamos a hablar concretamente de lo que son los alimentos e insistir y explicarle a nuestras audiencias los alimentos ultraprocesados que debemos evitar. Así es. Y bueno, solo como último, la alimentación por sí sola necesita complementarse, principalmente niñas y niños, de una actividad física regular, de un descanso y de un sueño. Entonces, eso es muy importante que no los perdamos de vista. Oye, y te hago toda esta presentación porque, insisto, es importante tener el conocimiento de gente experta en el tema. Y estamos hablando, por supuesto, de la situación de la obesidad y el sobrepeso en el país, que de verdad tenemos cifras muy alarmantes. ¿Estás de acuerdo? Así es. Las cifras se han disparado en los últimos 20 años, al grado de que si las juntamos pueden ser desde el 30 hasta el 40%. Obviamente esto ha variado a lo largo de los años, ha subido en niñas, niños y adolescentes. También hay diferencias entre géneros, entre sexos, entonces... ¿En qué género es más frecuente el problema del sobrepeso y la obesidad? Por ejemplo, el problema de sobrepeso es más frecuente en mujeres y de obesidad en hombres. A ver, explícanos, aquí entre dos, ¿por qué esta diferencia? Bueno, esto puede deberse a múltiples factores. Aún no se han estudiado así específicamente cuál ha sido como el determinante principal en que un sexo tenga más prevalencia, pero pues mucho tiene que ver también con las prácticas que a veces normalizamos, ¿no? A veces de que el hombre debe comer muchísimo. También los hombres a veces pueden tener más acceso al deporte, y también a veces pues las mujeres con prácticas de cuidado incluso. Entonces, aún falta como explorarse un poco más sobre esos, pues, qué está determinando entre estas diferencias. Y sin duda comienzan en las primeras etapas de la vida, o pueden comenzar en las primeras etapas de la vida. Y el tema que tenemos pendiente es hablar de los ultraprocesados, y vamos a insistir en esto porque ahí está parte de este sobrepeso y de esta obesidad que estamos viendo desde estas etapas tempranas de la vida de las niñas y de los niños. Así es. Algo que nos puede ayudar mucho a identificarlos es una clasificación que ya tiene tiempo, emitida por la OMS, que se llama la clasificación NOVA. Esta es una forma muy práctica de identificarlos. El primero de ellos son los alimentos mínimamente procesados o no procesados, que son pues aquellos alimentos que podemos consumir en su forma más natural posible, o que se tienen que someter, digamos, a un proceso de cocción, por ejemplo, que es un procesamiento, para poder consumirlo, pero no tienen, digamos, algo ahí añadido, ¿no? Luego tenemos los ingredientes culinarios procesados, es decir, aquellos alimentos que van a combinarse con los alimentos mínimamente procesados. Y luego tenemos los alimentos procesados, así tal cual, que son aquellos que sufrieron, digamos, una transformación, es decir, verduras enlatadas, frutas enlatadas, el atún, la sardina. A ver, un ultraprocesado, ejemplos, ¿cuáles serían, Luz Adriana? Pues los ultraprocesados son aquellos que van a tener muchas adiciones, ¿no? O sea, y son aquellos que tienen azúcares añadidos, que se les agregó, por ejemplo, también sal o sodio, ¿no? Dependiendo cómo se ubique mejor, que se les agregó, pues, bastantes conservadores, edulcorantes, que se les añadió también colorantes, ¿no? Entonces, y grasas trans. Ahora, hay algunos expertos que dicen que este tipo de alimentos provocan hasta un tipo de adicción. ¿Es así? Es así. ¿Está comprobado? Sí, sobre todo, porque hay diversos estudios que lo han ya marcado, porque estos aditivos, los edulcorantes, por ejemplo, uno de ellos y otros alimentos que ayudan a la conservación, por ejemplo, el glutamato monosódico, estos alimentos interfieren en la liberación de ciertos neurotransmisores. Entonces, ¿cómo lo son? Pues los de la dopamina, norepinefrina y serotonina. Entonces, tanto nos van a predisponer a una cierta adicción, como también puede estar influyendo en eventos, pues, de depresión también. Por ejemplo, no vamos a hablar de marcas, pero un panecito cubierto de chocolate, etcétera, ultraprocesado. Por eso es que hay muchas personas que dicen, es que yo no
no me lo puedo comer porque me como 2. ¿Es cierto? ¿Ocurre esa respuesta del organismo, del cerebro? Sí ocurre. Aquí sí puede haber diferencias incluso con las mujeres, ¿no? Incluso porque también tenemos ciertos procesos que nos van a predisponer más. Pero sobre todo también es por eso la importancia de tener o de siempre acompañar una educación alimentaria o una educación nutricional. Porque si bien esto, o sea, al final del día es una necesidad, sí va a ocurrir que en realidad nosotras y nosotros vamos a necesitar algo con azúcar, algo que me haga sentir feliz, algo que me haga sentir mejor, pero ya nuestro sistema de creencias le va a dar forma. ¿Es un mito eso entonces? No, como ¿O si tal hay una relación? Sí hay una relación biológica que tenemos a querer un alimento de ese tipo. Dulce. Entonces, pero ya nuestro sistema de creencias le va a dar forma a esa necesidad y se va a convertir en ese pastel, en ese chocolate. Entonces es por eso la importancia de también variar los alimentos, porque si yo de plano no incluyo alimentos que por sí solo son dulces o que nuestro cerebro va a interpretar como dulces, frutas, incluso algunas verduras, ¿no? Zanahoria, por ejemplo, es relativamente dulce. Incluso el aguacate, que es una grasa saludable, es sensorialmente dulce. Entonces, si no incluimos este tipo de alimentos o tenemos estas conductas a veces restrictivas, puede propiciar que de plano me desencadene o me vaya a lo que mi sistema de creencias ya le dio forma. Ahora, hablas, Adriana, aquí entre dos, de la importancia de la educación alimentaria. ¿Los mexicanos, las mexicanas, tenemos educación alimentaria? ¿O qué tipo de acciones deberían de hacerse desde las acciones públicas, por ejemplo? Ok, bueno, sí tenemos, puede ser muy buena o puede ser muy perjudicial. O sea, hoy por hoy estamos en un entorno donde también hay mucha información. Desde etapas tempranas ya tienen acceso a información. Entonces, pero muchas veces esta información puede ser, pues sí, pertinente o no tan pertinente, como bien decías. Desde la política pública hay ciertas acciones que se han hecho, que los platicábamos. Uno es el etiquetado, la prohibición de alimentos ultraprocesados en escuelas, la regulación del conflicto de interés, eso es muy importante, el conflicto de interés con las empresas, que no haya esta relación, la regulación también de la composición de los alimentos, que al final va impactando, el impuesto a los refrescos o el impuesto a estos productos ultraprocesados, y las campañas también de promoción de la salud. O sea, estas 6 acciones deben ir juntas, ¿no? A veces se ha criticado mucho uno o el otro, ¿no? De que no, sí, esa no es la solución, y todo va culpabilizando a la casa, ¿no? A las familias y a veces a las niñas y niños, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo regulemos y sobre todo que ya las campañas se enfoquen en propiciar o en impulsar cambios en el comportamiento. Que eso es muy importante. ¿Estás de acuerdo que muchas veces nos falta información precisa, adecuada sobre el por qué se están tomando determinadas acciones para entender? Por eso la importancia de tratar estos temas aquí entre dos, Adriana. Así es, porque si por ejemplo te digo no comas, vas a decir ¿por qué? Dile eso a un adolescente, claro. ¿Nos va a hacer caso? No creo. Entonces, o muy pocas, ¿no? Bueno, pues fíjate que mañana aquí entre dos, Luz Adriana Gutiérrez Velázquez, vamos a tratar el tema de cómo podemos comer bien. De acuerdo. Sí, y sobre todo recordar que para tener acceso a esta información, invitamos a la población a acudir a los servicios públicos del IMSS Bienestar, a las unidades de salud, para poder tener información pues detallada, más precisa, incluso pues más personalizada. La obesidad infantil, el sobrepeso y sobre todo cómo evitar el consumo de alimentos ultraprocesados, que nos decía Luz Adriana Gutiérrez Velázquez, pues hablar de la importancia de la educación alimentaria. Y voy a dar su currículum nuevamente. Luz Adriana Gutiérrez Velázquez es licenciada en nutrición por la Universidad de Guanajuato, maestra en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública, diplomada en nutrición pediátrica por la Universidad Iberoamericana y también supervisora de procesos en los servicios públicos de salud del IMSS Bienestar. Adriana, nuevamente gracias. Muchas por gracias, estar aquí entre Pati. dos. La educación alimentaria. A ver, ¿por qué es importante y en qué consiste esta educación alimentaria? Bueno, la educación alimentaria es sumamente importante porque va a dar
dar las pautas para que la población en general o niñas y niños puedan tomar decisiones informadas. Esta educación alimentaria debe ser basada en evidencia. Esto es muy importante porque a veces podemos encontrar en distintas fuentes de información de no importa lo que comas y no importa o a veces mucho o más en adolescentes, ¿no? Con que tengas un déficit calórico pero que tus alimentos te gusten, está bien. Esto no necesariamente es adecuado porque sí importa qué tipo de alimentos estamos consumiendo. Y para tener estas decisiones informadas sobre cómo combinamos alimentos, sobre cuáles son los tamaños de porción de alimentos adecuados, para eso nos va a servir mucho la educación alimentaria. ¿Es posible constituir o hacer un plato sano? Sí, es posible. Hoy por hoy tenemos en el plato del bien comer para una alimentación saludable y sostenible, más bien plato del bien comer saludable y sostenible, se derivó de las nuevas guías alimentarias. Y justamente estas guías alimentarias nos van a ayudar mucho, nos dan ciertas recomendaciones muy claves, muy, muy concretas sobre cómo podemos integrar un plato saludable. Vamos a priorizar mucho el consumo de frutas y verduras, es decir, que sea la mitad, un poco más de verduras. Porque de preferencia más las verduras, claro. Porque, pues, lamentablemente el consumo es muy bajo en general de la población. También se vuelve a tratar de rescatar el consumo de leguminosas, porque por todo lo que podamos creer que México es un país que come frijoles, en realidad ya no estamos consumiendo la misma cantidad. Entonces esto va impactando porque se ha sustituido por otro tipo de fuentes de proteína que no necesariamente pueden ser muy saludables, ¿no? Como productos de origen animal, que principalmente si son muy procesados, pues la cantidad de proteína que tienen versus la cantidad de aditivos, dícese embutidos, por ejemplo, que es una creencia muy frecuente y que lamentablemente muchos niños comen diario, jamón, salchichas, pues eso sí va a propiciar un efecto muy negativo en la salud, que más allá del sobrepeso y la obesidad también podemos tener complicaciones como hipertensión o incluso pues el consumo excesivo de este tipo de alimentos asociado con ciertos tipos de cáncer. Entonces es muy importante que se limite mucho su consumo de estos alimentos. También ya se incluye, a diferencia del otro plato del bien comer, el consumo de grasas saludables. ¿Cuáles son las grasas saludables? Las grasas saludables son, por ejemplo, el aguacate, las oleaginosas, es decir, las almendras, los pistaches, cacahuates. Ahora sí que depende de la accesibilidad que se tenga de este tipo de alimentos. Aceites vegetales, pescado, también tienen cierta fuerte de grasas saludables. Aceites vegetales siempre con moderación, claro, o sea, porque también un exceso o un desequilibrio en el tipo de grasas puede propiciar otros efectos adversos a la salud. Ahora, tú hablabas en la semana de la importancia también del ejercicio, y hay quienes dicen, bueno, yo hago mucho ejercicio y por eso como pasteles y como cualquier dulce y cualquier alimento ultraprocesado. ¿Qué pasa en estos casos? Porque es la realidad, ¿eh? Eso, pues a lo mejor sí se va o no va a tener un impacto directo luego en el peso, pero hablemos metabólicamente. Metabólicamente sí puede haber un efecto en triglicéridos, un efecto en colesterol, si tiene pues también gran cantidad de grasas trans y aparte la persona o la niña o niño tiene cierta predisposición, también va a tener cierto efecto en realidad en tejido adiposo, va a tener un efecto inmediato también, o sea, puede tener un efecto inmediato en el rendimiento pues físico que se tenga. Decimos en niñas, niños se van a sentir cansados, van a tener sueño y también un efecto en la salud mental y salud digestiva, que a veces no, o sea, no, pues puede ser, insisto, ¿no? Puedes ver un cuerpo físicamente delgado, pero a lo mejor va a tener todo este tipo de problemas. Sí, que así sucede. Mucha gente está delgada y de pronto se hace análisis y resulta que tiene alto el colesterol o alto los triglicéridos. O su salud digestiva, su salud mental también puede estar comprometida, porque obviamente estos productos van a sustituir el consumo de alimentos adecuados para ello. Ahora, Adriana, por ejemplo, ¿qué pasa con nuestros alimentos muy mexicanos? Y te voy a poner el ejemplo de las carnitas. Pues son altamente consumidas las carnitas, la pancita, todo eso. A ver, ¿son también dañinas para nuestra salud? Pues en exceso sí. En general la carne de puerco en sí no es mala. Tiene una composición de ácidos grasos, la verdad, bastante saludables. Sin embargo, ahí depende de cómo la preparemos. Es por eso
importancia de cómo estamos mezclando los alimentos. Entonces, por ejemplo, en el caso de las carnitas, pues la carne está frita y está frita en manteca. Entonces, ahí sí puede ya no ser un producto tan saludable, como a diferencia así como el lomo del cerdo en otra preparación, ya sea en una salsa o asado. Entonces, eso es muy importante que también lo diferenciemos. Entonces, eso es muy importante, que la orientación alimentaria siempre esté ajustada también a la pertinencia cultural. O sea, y antes también, o sea, por ejemplo, las carnitas se consumían en contextos de fiestas. O sea, también posicionar esa parte, ¿no? O sea, eran en contextos de fiestas, del cada 8 días, sí, claro, o del diario, ¿no? Entonces, igual que los pasteles, o igual que los pasteles. Que incluso hasta ciertas cosas de la comida ultraprocesada, ¿no? A lo mejor unos cacahuatitos, pero lo que pasa es la frecuencia tan alta que se está teniendo del consumo de estos productos. Y las cantidades, porque a veces también, por ejemplo, si compramos cierto producto en cierto restaurante o establecimiento de comida rápida, pues nos venden muy fácilmente las porciones más grandes. O creemos que no nos conviene la compra de cierta preparación o de ciertos productos porque es menos. Hay toda una estrategia comercial, ¿no? Aunque eso comprometa que me sienta bien o mal digestivamente, para empezar, ¿no? O sea, a veces digo, ay no, o sea, quiero la comida abundante aunque luego me sienta mal. O sea, en verdad eso es una buena decisión, pues la verdad es que pues es de dudoso, ¿no? Es dudoso porque pues tampoco nos queremos sentir mal. Entonces, ese es el tipo de cosas que dentro de la orientación alimentaria y la educación nutricional es importante compartirlas. O sea, ¿cuál es el propósito del por qué estás cambiando un cierto tipo de alimentación? ¿Cuál es el propósito? Hay ciertas acciones que se han visto son de muy probada eficacia para tratar a las niñas y niños con sobrepeso y obesidad. Uno de ellos es el consumo de frutas y verduras, por lo menos 400 gramos, es decir, el 5 al día famoso, es el limitar el consumo de alimentos ultraprocesados, el desayunar también, obviamente con recomendaciones de cierta composición, pero que se desayune es importante. ¿Cómo prepararle el lunch a nuestras niñas y a nuestros niños de manera sana? Ok, bueno, una de las guías importantes, que ya lo mencionamos ayer, es el plato del bien comer saludable y sostenible, que es muy claro, o sea, nos dice mitad frutas y verduras, una porción de cereales integrales, que como ya lo mencionamos, puede ser pues tortilla o cualquier derivado del maíz, o sea, derivado del maíz, de la masa del maíz, ¿ok? Porque hay muchos derivados del maíz que no son necesariamente saludables, que están en los productos ultraprocesados. Esto es importante aclararlo. ¿Cómo cuáles, Ariana? A ver. Pues, por ejemplo, y esto pues igual ha ocasionado múltiples temas económicos también, pero el azúcar añadido, si se oculta con algo que se llama jarabe de maíz de alta fructuosa. Ese es como uno de los principales formas en las cuales se añade el azúcar, a veces hasta en el agua que compramos porque a veces también tenemos la creencia que las aguas de sabor, que aunque sean naturales, son más saludables, sino a veces están endulzadas con este mismo jarabe. Entonces, este producto pues en realidad incluso eleva más la glucosa en sangre, que propicia más efectos adversos en el metabolismo de la glucosa, que incluso hasta puede derivar en esteatosis hepática, es decir, hígado graso. Ahora, por ejemplo, hay algunas mamás que me comentaban oyendo el programa yo a mi hijo le preparo unos pepinos con limón y sal o chile, unas jícamas, todo eso ayuda, ¿verdad? Sí, claro, y es una muy buena forma. Aquí es importante recordar, a veces no es lo que comemos, sino que nos falta comer. Entonces, por ejemplo, si también solamente le mando pepino y jícama de desayuno, pues la niño se va a distraer a los 30 minutos después del receso, ¿no? Entonces, es muy importante complementarlo con, pues, alimentos de origen animal que son bajos en un procesamiento, es decir, un pollo desmenuzado, un queso panela, otro queso, un huevo, por ejemplo, perfectamente cocidos también. El huevo no se come crudo, entonces esto es muy importante que se aclare. El huevo siempre debe estar cocido. Y bueno, también una fuente de leguminosas. Si a veces no podemos ponerles el alimento de origen animal, pues le puedo poner frijoles o un puré de garbanzos, que lo puede complementar con algunas tostaditas, por ejemplo, y tener un refrigerio completo. Luz Adriana, ¿cuál es tu opinión sobre la prohibición de la comida chatarra en las escuelas? Bueno, esta prohibición es una medida, lejos como de llamarle tal cual como negativa, o no es una medida de protección, es una medida de protección hacia las infancias. Es una de las formas en las cuales vamos a modificar ese entorno, ese ambiente.
Lamentablemente a veces, y esto depende a veces de la voluntad personal académico o de la asociación de padres de familia, ¿no? Sí, el tipo de alimentos que se vendían en una escuela. Entonces, pero hoy por hoy esto es una de las estrategias que puede tener, como siempre, ¿no? En diferentes estrategias de política pública en el tema, pues bastantes cuestionamientos. Por eso debe de ir acompañado de la educación. Hoy por hoy, pues justo se desarrolla la estrategia Vive Saludable, donde pues a las niñas y niños que se les detecta con algún riesgo, ¿no? Asociado al peso, pues se derivan a las unidades de salud. Y aquí en las unidades de salud, pues justamente se confirma el diagnóstico y se les da el acompañamiento para poder en realidad propiciar cambios que están al acceso, o sea, que están al alcance de la persona que está en el comportamiento. Ok, sí, ya te lo prohibieron, pero ¿qué puedes hacer? ¿Cómo puedes tener una alimentación adecuada en el receso? Ahora, ¿se han disparado casos, por ejemplo, de hipertensión en niños y adolescentes? Esto es cierto. Por el sobrepeso y la obesidad. Hipertensión. Hipertensión, incluso a veces hasta ya diabetes mellitus tipo 2, que antes creíamos que solamente era en adultos, ahora ya en niñas, niños de 9 años se está propiciando y a veces vemos el síndrome metabólico en esta etapa. ¿Qué es el síndrome metabólico? Justo es la presencia de sobrepeso, obesidad, hipertensión arterial, triglicéridos altos, colesterol alto y glucosa elevada también para la edad. Entonces, a veces con solo tener 2 signos ya nos está hablando que tenemos un riesgo cardiovascular, que es a lo que se asocia el síndrome metabólico, y justo ahora el personal de salud está muy enfocado en que si detecta ciertos signos y síntomas, porque estamos impulsando mucho lo que es la evaluación clínica centrada en la nutrición, es decir, ver características físicas de las niñas y niños que nos pueda estar hablando de que ya hay un problema metabólico. Ahora, Luz Adriana, precisamente me gustaría que nos hablaras sobre las acciones del IMSS Bienestar. La gente que nos está en este momento escuchando, ¿qué puede hacer? ¿Cómo pueden obtener apoyo, ayuda por parte de ustedes? Bueno, para evitar los problemas de sobrepeso y obesidad. Bueno, los servicios públicos del IMSS Bienestar, somos esa institución que opera las unidades de salud, 23 entidades federativas, principalmente, que es desde el primer nivel o lo que ya conocemos como centros de salud. Está dedicado a las personas sin seguridad social, esto es muy importante, y también hay ciertos hospitales y unidades de tercer nivel que están incorporadas. Pero principalmente son estos centros de salud donde las personas pueden acudir a recibir cualquier intervención en salud de atención primaria, ¿no? Que puede ser tanto preventivo como curativo. Ahora, yo quisiera preguntarte, tú como experta aquí entre dos, Luz Adriana Gutiérrez Velázquez, por ejemplo, si se detecta problema de obesidad y sobrepeso en una etapa temprana de la vida de las niñas o los niños, ¿se pueden evitar, si se cambia la forma de comer, se pueden evitar las enfermedades? ¿Es posible? Sí se puede evitar, por eso estamos impulsando mucho en el IMSS Bienestar esta educación nutricional y la orientación alimentaria. La orientación alimentaria básicamente es como más general, ¿no? Y la educación nutricional sí vamos a ir en ciertos puntos más específicos. Pero justo el personal de salud, o estamos propiciando que el personal de salud pueda tener esta capacidad de poder dar este tipo de intervenciones para justo modificar los cambios del comportamiento para que puedan ir modificando sus hábitos. Entonces, esto es muy importante para poder así tratar de revertir esos efectos. Ojalá que así sea. Y finalmente me gustaría que le mandaras un mensaje a nuestras audiencias. ¿Qué le dirías sobre la importancia de cuidar desde las etapas tempranas de las niñas y los niños la alimentación para evitar obesidad o sobrepeso? Bueno, les invito a que puedan acudir a las unidades de salud, pero del IMSS Bienestar, pero también a reconocer que estas medidas simplemente reconocen mucho en nuestra tradición también como mexicana, ¿no? De los alimentos que siempre hemos consumido, que son los más natural posibles, evitar el consumo de alimentos ultraprocesados, que son alimentos que sí pueden tener efectos muy adversos a la salud, incluso sin darnos cuenta, y que podemos echar la mano de diferentes estrategias como recetas, preparaciones, incluso puede ser una misma preparación pero vista de distintas maneras que pueden ayudar a aceptar mejor este tipo de alimentos más saludables. Luz Adriana Gutiérrez Velázquez, supervisora de procesos en los servicios públicos de salud del IMSS Bienestar, muchas gracias de verdad por haber estado aquí entre dos. Muchas gracias, Pati. Gracias. Aquí, entre dos.